primer capítulo que ha sido la práctica, es todo lo que hemos dicho, well pressure, presiones de fondo, ¿cierto? Nosotros, en este curso de crecimiento es un repaso de ver todas las habilidades. ¿Cuál es la función del curso de crecimiento? Que ustedes sepan qué herramientas se deben utilizar para extraer la máxima producción del reservorio. Y para extraer la máxima producción del reservorio, primero conocemos qué cosa tenemos. Y dentro de lo que tenemos, hay dos características. La porosidad, que ya sabemos la porosidad, que no le he repasado, pero todo el mundo ya ha estudiado porosidad. Y la permeabilidad. Y la tercera es la presión. He incidido en la presión porque es la forma que generalmente a veces no sabemos calcularla. Y hemos dicho que la forma más sencilla es calculamos la presión del reservorio mediante las pruebas PCP, lo más barato. Pero el PCP, como saben ustedes, necesitamos que la presión en superficie se estabilice. Dice, y una vez estabilizado bajo mi registrador, lo pongo en el punto medio de la formación productiva y leo y registro la presión. Es presión medida. Luego voy levantando y voy registrando presiones a diferentes profundidades, con lo cual calculo los gradientes estáticos del fluido. Ya conozco qué fluidos tiene mi reservorio y cuál es su presión. De igual manera, con el PCP yo puedo determinar la presión fluyente bajo el registrador, el pozo está produciendo, mido la presión fluyente en el punto medio y también puedo ir registrando los gradientes fluyentes desde el fondo del pozo hasta la cabeza. Y puedo ir, ¿para qué me sirve un gradiente fluyente? Para ir mirando cómo se va a ir liberando el gas. Si yo desde el fondo ya veo que tengo un gradiente menos del gradiente del petróleo, que es lo que digo, ya hay liberación de gas. Entonces yo estoy produciendo ya mi presión fluyente desde el fondo del pozo, que es menor que la presión de bulbo. Pero si yo veo que mi presión fluyente en el fondo es petróleo A, y me sale gradiente de petróleo, quiere decir que todavía el gas no se ha liberado, por lo tanto no voy a liberar gas en el reservorio, sino el gas se va a liberar en la tubería de producción. Y eso es el concepto que siempre debemos producir, que el gas se libere en la tubería de producción o en el casing de producción. No se debe liberar en el reservorio. Pero cuando ya nos encontramos con reservorios de gas en solución o de casquete de gas, sabemos que siempre se va a quedar gas en el reservorio. ¿Y qué es lo que hacemos? Producir con la menor cantidad de liberación de gas dentro del reservorio. Mientras más produjamos, más gas se va a liberar en el reservorio. Mientras menos produjamos, se va a liberar menos, pero voy a tener menos producción, pero voy a tener más recuperación en la vida productiva del pozo. Cuando mi presión del reservorio no tengo esas condiciones de que se estabilice la presión, entonces, para no gastar y perder producción cerrando el pozo, porque toda presión del reservorio se tiene que cerrar el pozo obligatoriamente. Si yo lo voy a cerrar un mes, voy a perder de producción un mes. Entonces, ¿qué hacemos? Hay técnicas que permiten calcular la presión del reservorio con un determinado horas de cierre. En la experiencia, 72 horas son el tiempo máximo, o 120 horas el tiempo máximo de cerrar el pozo. Si esa presión no se ha estabilizado en las 120 horas, ya tengo que usar una técnica de
presión de reservorio calculada. Y dentro de la técnica que yo les estoy enseñando, han aprendido a hacer la técnica de Horner. Hay muchas técnicas, como el libro que él ha pasado, que es de web testing, hay un montón. Busca, Miller, cada uno sabe su forma. Pero yo soy hincha de Horner, he usado, me ha dado buenos resultados y por eso yo insisto en Horner. Pero ustedes, de repente de aquí, cuando trabajen, les va a hacer que les resulta mejor Miller y dicen, no, para mí es Miller, o es Muscat, o es Orkichowski. Hay un montón de fulanos que se han dedicado. Buenas noches. ¿Qué pasó con Caos? El que llega temprano tiene siempre méritos, se le regala puntos. El que llega tarde es el equipo. Ahora eso más están en clase. ¿Ah? Está en clase. Estaba en clase, pero por eso pues te dices, me está esperando bien. Hoy día entonces ya hemos aprendido, aunque no lo hemos tocado, porosidad ni permeabilidad, porque permeabilidad no hay una herramienta así como en los registros que la porosidad y la circulación de agua se determinan. La permeabilidad tenemos obligatoriamente que tener núcleos o hacer pruebas de presiones de fondo de los métodos que hemos aprendido y especialmente de Horner. Si tanto cerramos el pozo o ponemos en producción el pozo y aplicamos la metodología de Horner, nos va a permitir determinar permeabilidad. Nada más, o sea, si yo quiero saber la permeabilidad de esa formación, y si la formación se me estabiliza la presión del reservorio, solamente voy a conocer presión del reservorio, nada más, con el PCP. Pero el pozo está dañado, error de investigación, la permeabilidad, tengo que usar una técnica de un método de determinación de presión del reservorio. ¿Y cuál es ese método? El método de Horner. Y hay muchos métodos, como les he dicho, pero sencillo y fácil de hacerlo es Horner. Y lo pueden ustedes aplicar en Excel y todo. ¿Ya? Entonces, el método de presiones de bottom hole pressure, beam y drawdown, además de darnos la presión del reservorio, nos da otros parámetros como permeabilidad, los radios de investigación, efecto skin o efecto de represión de flujo. Pero ya conocemos los tres, su nombre y su apellido del reservorio. Su nombre, para mí, el reservorio es la porosidad. Y hay porosidad absoluta, ustedes saben, y hay porosidad F, y hay porosidad primaria y hay porosidad secundaria. En cualquiera de los dos, tanto porosidad primaria, yo puedo tener una porosidad absoluta o una porosidad F. ¿Y qué es porosidad absoluta? Todo lo que los espacios que tiene la formación donde se puede almacenar el hidrocarburo. Esa es la porosidad absoluta. Y la porosidad efectiva son los canales que están comunicados. Por ejemplo, ahorita ustedes dirían la porosidad efectiva y todos esos asientos por allá serían porosidad absoluta. Porque para que vengan más alumnos se sienten ahí. Ahora, la porosidad secundaria es aquella que se ha generado después de la sedimentación, porque
los reservorios de hidrocarburos están generalmente en rocas sedimentarias. El sedimento se formó y puede ese sedimento estar sometido a efectos de fuerzas de compresión laterales que generan cizallamientos y hacen que se fracture la roca matriz. Y dentro de esa fractura se queden canalitos, depósitos, y es ahí donde se acumuló el hidrocarburo. Esa es la recuperación, la porosidad secundaria. Y esa es la única razón por qué las rocas ígneas, que no tienen nada que ver con rocas sedimentarias, tengan petróleo, porque el petróleo está en las fracturas, que viene a ser la porosidad secundaria. Y la permeabilidad es la capacidad de flujo. Existen relaciones entre porosidad y permeabilidad, que dicen que si una formación es muy porosa, va a ser muy permeable, pero no necesariamente. ¿Ya? Y la única manera que hacemos es cuando hacemos nosotros. No hay un registro, antes había un registro proximity que ya no se toma, que se podía determinar, así como determinamos la porosidad, la permeabilidad, pero en la zona invadida, no en la zona virgen. Porque la permeabilidad que se obtiene en la zona virgen, o sea, la que no ha sido contaminada, se saca con los análisis de núcleos o con las pruebas de fuego. Bien. Entonces, porosidad. El apellido del reservorio viene a ser la permeabilidad, el apellido paterno. Y el apellido materno, este es K, y el apellido materno viene a ser la. Así identificamos un reservorio. De buena porosidad, mala porosidad. Pero cuando hablamos de porosidad, debemos decir porosidad efectiva. Y para eso, yo digo que tiene que ser mayor del 6%. Si un reservorio tiene una porosidad efectiva menos del 6%, no va a ser un reservorio. Puede tener petróleo, pero no va a ser un reservorio comercial. ¿Ya? Impermeabilidad, hemos dicho tres rangos, desde 0 a 5 milidarcis, que decimos esos son reservorios duros, obligatoriamente los tenemos que fracturar. Otro rango decimos de 5 a 50 milidarcis, otro rango decimos de 50 a 200 milidarcis y otro más de 200 milidarcis. Talara, aquí está Talara, muy por ahí el reservorio Pariñas o Salina Mogollón en ese rango de 50 a 200. Pero más de 200 está la selva. Esto está Talara. En la selva están en Darcís, permeabilidad de 3 Darcís, y un Darcís es 1000 milidarcis. Buenas tardes. ¿Vienes de clase o recién te levantaron? ¿Ah? Hubo tráfico. Y si la mentira es que no se tráfico. ¿En serio? Hay un montón de colegas donde pasamos. Ya. Ahora, presión. Si el gradiente del reservorio es menor o igual a 0,15 psi por pie, este es un reservorio baja presión.
Cuando el gradiente del reservorio es mayor de 0.15 hasta 0.4 psi por pie, decimos que es un reservorio bueno. Y cuando es más de 0.4 psi por pie, este es excelente. Generalmente por presión. Pero tenemos aquí una serie de combinaciones de reservorios. Puedo tener reservorios de gran gradiente de presión, pero baja porosidad y de baja permeabilidad. Puedo tener reservorios de baja presión, pero de buena permeabilidad y de buena porosidad. Existen toda una serie de combinaciones, pero, como dicen, todo vale. Todo. Así, ¿cómo lo vamos a definir? Haciendo la evaluación económica. Todo esto que he dicho va a representar cuánto es el NP que voy a sacar de ese reservorio. ¿Cuántos barriles va a producir este reservorio? Y estos NP, ¿a qué son igual? Al volumen, al petróleo in situ, que es N, que le llamamos, multiplicado por el factor de recuperación. Y este FR se mueve de dos maneras. Uno, en la recuperación primaria, y otro en la recuperación mejorada. Decimos, este reservorio tiene 10% de factor de recuperación primaria y 5% de recuperación mejorada. Total, este reservorio hemos recuperado el 15%. Entonces, tenemos un indicio que en los reservorios no saturados, desde la presión del reservorio hasta la presión de burbuja, que es expansión de roca o expansión del agua, recuperemos 10%. ¿Y esta recuperación qué viene a ser? ¿Primaria o mejorada? Primaria. Ahora, en los saturados, que son gas en solución, podemos máximo hasta 20%. ¿Y este 20% que viene a ser? ¿Primaria o la suma de primaria más mejorada? Ese 20% de la suma de los dos. Primaria más mejorada. El casquete de gas hasta 25%, también primaria más mejorada. Los reservorios de impulsión por agua, estos vienen a ser 60%. ¿Y esa recuperación qué es? Básicamente es recuperación primaria. Y a una impulsión por agua casi nada queda para recuperación mejorada. Los únicos reservorios candidatos para hacer recuperación mejorada son estos. Esos tres. Y el otro reservorio que se llama segregación gravitacional. Segregación gravitacional, que tiene que ver con el buzamiento, con la inclinación de los estratos, que puede llegar hasta un 40%. Este también podemos hacerle recuperación mejorada. ¿Está claro? ¿Preguntas? Si yo le dijera, ¿cuál es el reservorio? ¿Qué tipo de reservorio
ya está descartado para hacer recuperación mejorada, ¿cuál sería? Los de influencia por agua. Así que en la selva nunca vamos a hacer recuperación mejorada. ¿Y cuáles son los reservorios mejores candidatos para hacer recuperación mejorada? Los reservorios saturados. ¿Por qué? Porque se ha quedado petróleo en el reservorio. Y también están los reservorios saturados o los gravitacionales. Bien. Eso estamos hablando de petróleo in situ y de factor de recuperación. Talara, todo lo que produce la cuenca Talara, el promedio es 10%. En promedio. Quiere decir que en el peor de los casos podemos sacarle otro 10% a Talara. Si ha producido 1.500 millones, Talara puede producir otros 1.500 millones de dólares, o sea, otros 100 años más. 100 años más puede producir Talara. Entonces, viene la otra herramienta. Ya sabemos cuánto tenemos en el reservorio. Ya sabemos. Ahora vamos a aprender cómo vamos a utilizar o a sacar ese petróleo. Y una de las herramientas que tenemos para sacar es el análisis nodal. El análisis nodal antes era orientado a pozo. El software, el PySim, hacía todo lo que es para pozo, que es lo que les voy a enseñar, pero no con el software PySim, porque no lo tenemos. La universidad, la Facultad de Minas ha adquirido un convenio con una empresa americana para que podamos usar un software que es el Navigator, que es más potente que el PySim, para ver todo lo que es reservorios y producción. Es decir, para obtener el mayor porcentaje de recuperación de ese reservorio. La próxima semana, según lo que me dicen, están llegando 30 computadoras. Va a ser nuevamente un centro de investigación, y hay un profesor que es alumno de la universidad, Ingeniero Calle, que está trabajando para una empresa que justamente es la que va a capacitar a los profesores de reservorios y de producción para usar ese software. Probablemente ese software se dicte para los alumnos de noveno, décimo ciclo, después de que llevemos esos cursos de gerenciamiento, reservorios, todo eso. Pero por lo menos ya están haciendo algo. Ahora el PySim ya está metido en facilidades de producción. Facilidades de producción. Y lo ha combinado ahora con reservorios y geología. Se hace un modelo geológico, se hace el modelo del reservorio, se hace el planeamiento de la perforación de los pozos, de las facilidades de producción, y te sale
cuánto petróleo vas a recuperar de ese reservorio. ¿Me explico? Primero, ¿qué hacemos? Este modelamiento de geología. Primero va aquí, luego va a reservorios, luego va a producción y luego viene, para producir eso, ¿cuántos pozos tengo que perforar en ese reservorio? Y con eso, aquí tenemos cuántos son los N y cuántos van a ser los NP. Y conociendo los NP, ¿qué decimos? ¿Qué inversión? ¿Cuáles son los egresos, o sea, los gastos? ¿Y cuáles son los ingresos? Y luego con esto vemos rentabilidad. Si hay rentabilidad, se transforman en reservas probadas. Se dan cuenta ahora, los software han ayudado, están ayudando bastante ahora. Pero ¿de quién depende? Miren, por aquí está el primero. El modelo geológico que vamos a hacer. ¿Qué tipo de reservorio vamos a ver? ¿Qué facilidades de producción tenemos que hacer para sacar ese petróleo? ¿Y cuántos pozos yo tengo que perforar? ¿Para qué? Para decir, tanto tengo de volumen in situ, petróleo in situ, cuánto petróleo voy a recuperar, hago la rentabilidad y determino si es rentable, ejecutes el proyecto. Si no es rentable y esta rentabilidad está en función mucho, ¿esto de quién está? Del precio del crudo, de los impuestos, ya, de los problemas sociales. Todo eso está influenciado ahora. Y ahora le han aumentado los problemas ambientales. Antes solamente de estos dos: precio del crudo e impuestos. Y de entre los impuestos el que predomina, las regalías. ¿Cuánto tienes que pagarme para que te lleves ese petróleo? Entonces, estos NP pueden ser que duerman. Si no hay rentabilidad, no se explotan, no se producen. Porque decimos que para que estos NP se transformen en reservas, ¿qué tiene que dar? Una rentabilidad, es decir, una ganancia. Si no es rentable, esperaremos hasta que el precio del título cambie, o hasta que se bajen los impuestos, o hasta que los problemas sociales no reclamen a los señores que les están afectando el mar, o que les están afectando la agricultura, o que le están haciendo mucho polvo, o que están que se mueren, que están que se matan las gallinas o los chanchos. Y ahora el otro, el medio ambiente. Esa es nuestra realidad que nosotros tenemos que combatir, por supuesto, en una forma sostenible hacer esta industria. Y hacer sostenible la industria del petróleo es coexistir entre estos tres factores: el factor humano, el factor social y el factor ambiental. ¿Cómo vamos a optimizar costos? Teniendo gente muy capacitada para que en lugar de que salgan pozos secos, salgan pozos productivos. Teniendo gente capacitada para que sepa perforar bien los pozos, para que sepa producir bien los pozos. Si no tenemos gente capacitada, vamos a tener pérdidas. Dos,
teniendo gobiernos que sean éticos, no corruptos, que permitan justamente poner impuestos que beneficien a la colectividad. Y tercero, evitar problemas sociales, reclamos y los problemas ambientales. No malograr, porque realmente sí tenemos que ser conscientes que nuestra industria de petróleo sí contamina. Pero así como que contamina, también podemos nosotros minimizar esa contaminación. No la vamos a reducir, sería pecar decir, yo no voy a producir nada de contaminantes. Mentira. Vamos a contaminar, pero sí podemos controlar esa contaminación. Y ese es el tema futuro de ustedes. Y que ustedes mismos digan, enseñen a la gente, no estés haciendo derrames, hay que buscar buen material para que los tubos no se rompan, buenos equipos para que el gas se le saque todo el líquido, no botemos líquido a la atmósfera. Todo eso es responsabilidad social de nosotros. Factor humano. Ya, está claro. Bien, yo voy a enseñarles este poquito nada más, para que sea una puertita, para que cuando ustedes vean qué cosa es el análisis nodal, por lo menos, digan, me han enseñado para evaluar el pozo. Y cuando ustedes ya estén en una empresa o por ejemplo ahorita que viene el Navigator, este software, van a tener que ver de reservorio, van a tener que ver de producción, todo un aspecto completo. Ahora, ¿qué podemos decir para nosotros? Para evaluar un pozo, hay tres cosas que tenemos que hacer para un pozo. Un reservorio viene a ser un conjunto de pozos, así que si yo hago para cada pozo de los que se han perforado en el reservorio, y si me están produciendo óptimamente, quiere decir que estoy sacando la mayor cantidad de petróleo de ese reservorio. Para ese pozo, el inicio es la IPR. La IPR. Y nosotros hablamos en producción 1, que para construir una IPR, ¿qué necesitamos? ¿Presión de quién? Reservorio. ¿Qué más necesitamos? Conocer la presión de burbuja y la presión fluyente para una prueba de producción. Si hablamos ahora con lo que hemos estudiado, ¿cómo sacamos esto? Con pica, PCP, cuadrado. Y aquí, esta de acá, ¿con qué la sacamos? Con el DAO. En producción 1 nosotros dábamos ese dato. Ahora este lo sacamos. Y esta IPR completa la podemos hacer de frente con la prueba, ¿cómo se llama? Flu, Aster. Yo cierro el pozo, abro un caudal, lo vuelvo a cerrar, abro otro caudal, lo vuelvo a cerrar, otro caudal. Y tengo mi IPR directa. Pero, si yo quiero construir solo la presión del reservorio, a humildad, la presión burbuja, ¿qué tengo que hacer? Análisis PVT, para conocer las propiedades de los fluidos, el beta O, la razón de solubilidad, viscosidad, todo, presión de burbuja. Y hay una correlación de standing, razón de solubilidad. Entonces, acá tenemos nosotros aquí lo que siempre tenemos que conocer. En el PVT
Primero tenemos RS, que se llama razón de solubilidad. Hay una RSI, que es la razón de solubilidad inicial. Ese RSI está a la presión inicial. Y el RS a la determinada presión que lo estoy midiendo. Hay que ver la viscosidad tanto de petróleo, gas y agua. Tengo que hallar el beta O, tengo que hallar el beta G o el beta W, los factores de formación del petróleo, del gas o del agua. PVT, o ahora hay software que con la data en superficie de caudales, las propiedades de medición que miden el amplio del crudo, la gravedad específica del gas, el análisis cromatográfico, te pueden calcular la presión de burbuja y te pueden hacer gráficos de viscosidad, el factor Z del gas y también el Z, el factor de compresibilidad del gas. Todo esto, PVT. Para PVT hay que sacar una muestra de fluido o usar un software en superficie que con las características del análisis que yo tengo del agua, del gas, del GOR, del GR, en ese software y me va a determinar el RSI, me va a determinar la viscosidad inicial, me va a determinar el beta O, el beta G, el W, todo. Pero hay que conocer esos datos. ¿Ya? Bien, nosotros estudiamos los siguientes casos. Ustedes recordarán en el primer caso que la presión del reservorio es mayor que la presión de burbuja y que la prueba de producción, el caudal Q a la presión fluyente, esta presión fluyente es mayor que la presión de burbuja. Ustedes recordarán. Voy a hacer un ejemplo. Decíamos, por ejemplo, que tenemos una presión de reservorio de 3000 psi, una presión de burbuja de 2000 psi y dábamos 200 barriles por día con una presión fluyente de 2500 psi. Es el primer caso que decimos, presión de reservorio mayor que la presión de burbuja, ya se cumple la primera condición. Luego la prueba de producción, la presión fluyente mayor que la presión de burbuja. Y ese es el método que aprendimos para construir la IPR. ¿Y qué hacíamos? Primero calculamos el índice de productividad, que era Q entre presión de reservorio menos la presión fluyente. En este caso, 200 entre 3000 menos presión fluyente 2500, estamos hablando de 200 entre 500, estamos hablando de 0.4 barriles por día por PC. ¿Está bien? A ver, vamos haciendo las operaciones. ¿Qué? ¿Ya? Bien, luego recordarán que obtenemos el Q de burbuja, que es igual al índice de productividad multiplicado por la presión de reservorio menos la presión de burbuja. Entonces acá vámonos, 4, presión de reservorio 3000
menos 2000 la presión de burbuja y nos daba 400 barriles por minuto del ejercicio. ¿Listo? El tercer punto, hallarnos del Q óptimo máximo, que es igual a J por la presión del reservorio, y esta aquí era 0.4 por 3000, estamos hablando de 1200 barriles por minuto. Y luego el Q máximo, que era lo que máximo va a producir el pozo, que es el Q óptimo máximo menos Q de burbuja entre 1,8 más Q de burbuja. Si se igual acá, 1200 menos 400, 1,8 más 400. Estamos hablando de 800 entre 1,8 va a ser 400, no sé cuánto. Más 400, ¿al final de cuánto? 844. ¿Ah? 844. 844 algo. Quiero que aprendamos a interpretar esto. ¿Qué significa el Q óptimo máximo? El Q óptimo máximo es lo que sacaría si el reservorio fuera por inclusión por agua. Y el Q máximo es lo que sacaría si el reservorio es saturado, o sea, o gas en solución o casquete de gas. ¿Ya? Eso es lo que significa el Q óptimo máximo. En un reservorio de inclusión por agua, la presión del reservorio no varía y por lo tanto siempre va a estar la presión por encima del punto de burbuja. Yo tendría mi óptimo máximo, lo máximo que me va a producir el pozo. Bueno, hasta ahí, y para complementar, teníamos que, para ver la curva, cómo iba a ser la IPR, necesitamos un caudal al 75% de la presión de burbuja, otro caudal al 50% de la presión de burbuja y otro caudal al 25% de la presión de burbuja. Y esto es una fórmula punto 4, el Q máximo menos el Q de burbuja más el Q de burbuja. Esto es lo mismo, solamente lo que cambia el factor. Acá el punto 7 igual Q máximo menos Q de burbuja más Q de burbuja, y acá punto 9 Q máximo menos Q de burbuja más Q de burbuja. Entonces, reemplazando aquí Q máximo 844 menos el Q de burbuja 400, esto va a ser 0.4 por 444 más 400. El otro va a ser 0.7 por 444 más 400, y esto va a ser 0.9 por 444 más 400. ¿Cuánto nos daría? Primero 578. Acá, primero ¿cuánto? 578. Acá 500. 78. 578 acá. El otro 711. 711. Y el último. Sí. Ah, 800. ah, 800. 800 acá. Ya. Entonces, tenemos una tablita para construir nuestro gráfico. Aquí está el caudal y aquí está la presión. Cuando el caudal es 0, decimos que es la presión del reservorio, porque no produce nada. Presión del reservorio, que en este caso es 3000. Luego tenemos la prueba de producción, 200, para esa presión fluyente que nos dan, que es de 2500 psi. Luego tenemos el Q de burbuja, que es 400, para la presión de burbuja, que es 2000. Y
Luego tenemos el caudal 578 para esa presión fluyente del 75% de 2500. ¿Cuánto te da? 0.75 por 2500? Que diga, presión de burbuja 2000, 0.75 por 2000, 1500 PSI, ¿está bien? Luego 711 para el 50% de 2000 y 1000 PSI. Luego 800 para el 25%, o sea, para 500 PSI. Y cuando es Q máximo 844, cero de presión.